Amados hermanos en Cristo, las circunstancias son propicias en esta hora de solemne encuentro que tenemos los redimidos con nuestro Señor para expresarle a Él nuestra alabanza y nuestra gratitud. Como lo hemos dicho más de una vez, es el momento cuando podemos nosotros darle antes que pedirle. Tenemos toda la semana para pedirle, sin duda alguna también para darle nuestra gratitud, nuestra alabanza y nuestro sentimiento de amor hacia su divina persona. Pero en esta reunión que está por celebrarse o celebrando, nosotros venimos para ofrecerle, así como vinieron los magos de lejanas tierras a ver al Señor Jesús que había nacido en Belén, vinieron para darle y dejaron sus obsequios de valor. Era la expresión del cariño, del respeto, de la veneración que tenía el corazón de esos hombres para aquel que había nacido, porque era el Rey de Israel que había nacido. Nosotros tenemos una más amplia visión por las Escrituras para darle a Él, porque Él es nuestro Salvador. Es el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre preciosa. Es aquel que aplacó la ira de Dios con su sangre y con su muerte satisfizo las demandas y las exigencias de una justicia perfecta, divina y santa. Y con su muerte nos dio la vida. Todo lo que en la Escritura pueda acercarnos a este pensamiento de aquel que nos amó, de aquel que dio su vida por nosotros, nos hace mucho bien. Yo quiero esta mañana compartir con ustedes un pensamiento que nos va a hacer mucho bien en esta grata hora de recordación. Vamos a leer primeramente en Génesis el capítulo 3, versículos 14 y 15. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer. Debemos recordar que la serpiente engañó a la mujer. Por ello pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente, tu descendencia, y la simiente de la mujer, la descendencia de la mujer. Esa descendencia te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Ahora vamos a leer en Gálatas el capítulo 4, el versículo 4 y 5, en el libro a los Gálatas, capítulo 4, verso 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Que Dios el Señor nos ayude a discernir y bendiga su palabra en el corazón de todos nosotros. En el capítulo 3 de Génesis se plantean algunas cosas en su origen. Y esas cosas, o algunas de esas cosas, prevalecen hasta el día de hoy. Y me voy a referir concretamente a tres cosas que se originaron para dar actuación y se originaron allí en el huerto para prevalecer hasta el día de hoy. Primero, el pecado.
El pecado en su manifestación allí en el huerto y en el mundo, contaminando a todos y destruyendo las vidas. Esto es innegable. En segundo lugar, Satanás. Aunque Satanás existía desde tiempos inmemorables para nosotros, Satanás hace su manifestación bien clara en esa su astucia, venciendo al primer Adán y dominando a la descendencia del primer Adán. En tercer lugar, hace su manifestación la muerte, inaugurando su reino y proclamando sus derechos. Dios le había dicho a Adán: el día que de él comieres, del árbol de la ciencia del bien y del mal, seguro que morirás. No murió físicamente ese momento, pero murió dentro del día. Adán no salió los 1000 años, porque un día delante del Señor es como 1000 años, y 1000 años como un día. Murió espiritualmente ese mismo instante de cometer el pecado. La muerte inauguró su reino con Adán y Eva, y desde entonces proclama sus derechos y se dedica a una cosecha despiadada de las vidas de los seres humanos. No importa si son niños sin nacer o niños nacidos o niños infantes, adolescentes, jóvenes o ancianos. Pero junto a este desastre ocurrido allí en el huerto de Edén, brilla esa noche cuando nuestros padres fueron echados del huerto. Brilla una estrella brillante, cuya luz no es otra cosa que la promesa divina de un Salvador, que vendría de la simiente de la mujer, que participaría de dolor, pues sería herido, pero con su victoria aplastaría el poder de la serpiente. Con su muerte quitaría la muerte y sacaría a la luz la vida y la inmortalidad, como dice en 2 Timoteo capítulo 1, versículo 10. Sí, amados hermanos, lo que se originó allá prevalece hasta hoy: el pecado, Satanás, la muerte. Y aunque aquella noche sobre las espaldas de nuestros primeros padres está la muerte, el manto pesado del pecado y del castigo que merece el pecado, la muerte. Sin embargo, brilla esa noche esta esperanza del Salvador que tendría que venir para redimir al pecador. Aunque para ello, para redimir, aunque ese Salvador, para aplastar a la simiente, a la serpiente, tendría que soportar las consecuencias también del pecado en su origen. Y es a esto a lo que quiero referirme, al pecado en su origen. El pecado en su origen tuvo consecuencias. Y el segundo Adán, Cristo Jesús, para librarnos, para sacar con su muerte, quitar la muerte y sacar a la luz la vida y la inmortalidad, tuvo que sufrir también las consecuencias. Vamos a ver lo que dice en ese mismo capítulo 3 de Génesis, en el versículo 19, en Génesis 3:19. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Con el sudor de tu rostro. ¿Qué cosa? Esta hora nos acercamos reverentes a otro huerto,
Ya no es el huerto de las delicias de Edén. Está ahí el segundo Adán. Y sabe que dice en Lucas 22:44 que el segundo Adán sudaba en el huerto y su sudor era como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Le fue dicho al primer Adán en el huerto de las delicias: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Esa fue la sentencia divina por el pecado de Adán. Pero ahora miramos en esta hora de recordar al Señor, le miramos como el segundo Adán en otro huerto. Allí está midiéndose con la magnitud del pecado del mundo. Frente a sí el Señor tiene al monstruo que tiene que enfrentar, el monstruo de nuestro pecado, de nuestra iniquidad, de nuestra suciedad. Él es la víctima, Él sabe, para esa hora ha venido. Y la víctima está ahora camino hacia el altar donde va a ser sacrificado. El huerto de Getsemaní no es el altar. El altar será en el Gólgota, en la calavera, cuando sea inmolado en el madero. Y ahí está la víctima pronto a ser detenido por la turba guiada y dirigida por Judas Iscariote. Y mientras ora a su padre: pasa de mí esta copa sin que yo la beba, se puede ver que de su rostro caen grandes gotas de sudor como de sangre. El Señor, el Salvador, el que vino para ser Salvador, el que vino para ser sustituto, está pasando por lo que pasó el primer Adán. El primer Adán tenía que sudar para ganarse el sustento hasta volver a la tierra, pero era por su culpa, por su pecado. Aquí está el segundo Adán sin pecado y se enfrenta al pecado ajeno que tiene que llevar para ser castigado y para aplacar la ira de su Dios. Pero hay otra cosa que leemos en el capítulo 3 de Génesis, en el versículo 8. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles. Después de saber que está desnudo, la vergüenza lo lleva a Adán y a su mujer a esconderse entre los árboles del huerto. Aquí tenemos algo a lo que el segundo Adán tuvo que someterse. Él era un pecado en su origen. El pecado le trajo vergüenza a Adán y se ocultó en medio de los árboles. Ya no había para él la delicia de escuchar y pasearse en el huerto con el Señor su Creador. Nos trasladamos al Evangelio según Mateo, el capítulo 22, Mateo el capítulo 27. Mateo el capítulo 27, los versículos 26 adelante. Entonces le soltó a Barrabás y, habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha. E hincando la rodilla delante de él le escarnecían diciendo: Salve, Rey de los judíos.
escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle, para enmaderarle. Cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase el madero. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado no quiso beberlo. Y cuando lo hubieron empalado, enmaderado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. La primer consecuencia de lo que se originó por la caída del primer Adán, el sudor, el Señor transpiró como grandes gotas de sangre. La segunda fue la vergüenza. Adán al pecar se dio con que estaba desnudo y tuvo vergüenza y se ocultó. Y yo miro aquí al segundo Adán. Fue desnudado 3 veces. En el verso 28 lo desnudaron, le quitaron su ropa, le vistieron con un manto. Y en el verso 31 le volvieron a desnudar para volverlo a vestir con su ropa. Y cuando ya estaban en el Gólgota, ya el Señor estaba ejecutado, volvieron a desnudarle, partieron la ropa y la repartieron echando suerte sobre cada uno de ellos. Es decir, el Señor fue desnudado por los soldados 3 veces, quienes le saludaban irrisoriamente. Amado hermano, amada hermana, en esta hora que estamos adorando al Señor, cuando reverentes presenciamos por la Escritura lo que le hicieron al Señor Jesús, el Mesías de Israel, el Salvador del mundo, nuestro sustituto, que tuvo que pasar por esta vergüenza de ser desnudado. Nuestra alma, consciente de lo que Él ha hecho a nuestro favor, prorrumpe en alabanzas, en gratitud, en una oración que le ofrece al Señor la adoración de todo su ser, porque ve lo que el Señor ha hecho. Pero hay otra cosa que nosotros vemos en Génesis capítulo 3, el versículo 17, es que el Señor le dijo a Adán, en el capítulo 3, verso 17, y al hombre le dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, maldita será la tierra por tu causa. Y en Gálatas, el capítulo 3, versículo 13, leemos que el Señor fue hecho maldición por nosotros, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. ¿Se da cuenta, mi hermano? Maldita fue la tierra por culpa de Adán. Pero el segundo Adán fue hecho maldito para que la tierra sea hecha bendita, para que los pecadores sean hechos benditos, bienaventurados, al conocerle a Él y al formar parte de su familia. El Señor fue hecho maldición por nosotros.
¿Cómo no vamos a adorar a nuestro Señor en esta hora, amados hermanos? Que el Señor nos ayude, que el Espíritu Santo, el Maestro que mora en nosotros, nos dé la inteligencia, la sabiduría espiritual para entender todo esto y adorar al Señor hasta que Él venga.